Buenos días a todas, todos y todes, como decimos en castellano. Están ustedes bueno, hay que agradecer al Simpulso UNESCO de CEMET esta oportunidad de hablar de un tema que yo creo que es clave en la educación, que es el enfoque económico de los problemas educativos, de la situación educativa. No podemos abordar ningún tema de educación si no tenemos en cuenta cuál es el contexto económico político en el que se ha desarrollado, de dónde surgen, cuáles son las raíces económico-políticas de las políticas educativas, de las secciones educativas, ¿no? En esta mesa contamos con, además de el chair de la cátedra, Paul Carr, por todos conocido, no tengo que presentarlo. Contamos con Jorge Lozaila, que es de Perú, de la Universidad Mayor de San Marcos. Contamos también, que es sociólogo y abogado. Contamos con Juan Pun, de la Universidad de Sonora, en México. Bienvenidos, Juan Pun, Jerjes. Y contamos también con Orlando Pérez, que es de Paraguay. Tenemos México, Perú, Paraguay, tenemos una muy buena representación latinoamericana, lo cual me complace enorme, me parece una maravilla, de la Universidad Católica de Asunción. No voy, como sus currículos están puestos en la página web, no voy a extenderme por ellos. Son 3 investigadores enormemente cualificados, de los que estoy seguro que vamos a aprender muchísimo en este rato que estamos aquí todos juntos. Sin más dilación, yo doy la palabra a Jerjes Lozaila, si le parece bien. Jerjes, tiene usted la palabra. Y 15 minutos, ya sabe. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer antes que nada la invitación, la posibilidad de participar en este evento, magno evento internacional. Un agradecimiento a los amigos, a quienes ya conozco, tanto a Paul como a Gina, y a los amigos que estoy conociendo ahora en este evento. Estoy muy agradecido y estoy muy feliz de tener nuevos amigos, nuevas amigas, o como decimos, nuevos aliados para la transformación, para el cambio, para poder generar una trascendencia en cuanto a justicia social, en cuanto a entendimiento de lo que conocemos aquí, el pensamiento del sur, epistemologías del sur, entendiéndolo como pensamientos latinoamericanos, sin que necesariamente todos seamos latinoamericanos, pero estemos comprometidos con este cúmulo de valores. La ponencia que en realidad yo tengo ya está colgada en YouTube. Agradezco bastante a Ivette, que ha hecho posible esto, de verdad, todo el trabajo que ha hecho. Muchas gracias, Ivette. Y en torno a esto también quiero esta vez detenerme en lo que se refiere a la sumilla del grupo, ¿no? Es una sumilla que se ha preparado justamente en torno a ello, que será bueno que la conozcamos un poco, que no sé si me da la libertad de poder leerla rápidamente para que el público que está con nosotros pueda entenderla. Se me da la libertad, lo leo rápido nada más, para que podamos entender la lógica de este grupo, ¿no? Y aquí en este grupo nos habla de esta necesidad de entender estos 30 últimos años de neoliberalismo. No por nada, justamente, el grupo se titula Economía Política, Cambio Social y Educación Transformadora. Quiero detenerme en tema educativo, pero antes de eso solo quiero leer un par de cosas, ¿no? La necesidad de entender que el neoliberalismo, dice aquí, se encuentra en la conversión en mercancía, ¿no? Y en objeto y nichos de lucro en nuevas entidades y espacios públicos y privados. Y en este contexto está la educación. Más allá de la presencia permanente para la educación para las élites de sectores privados, la misma educación administrada por el Estado y muchos otros sectores también. Es raro encontrar actualmente algún componente de la educación que no pueda ser convertido en mercancía. En este proceso están incluso el Banco Mundial. A este ahora imparable proceso no nos queda camino que oponerle a un discurso político radical que la educación sea asumida por un derecho social, y los derechos sociales no pueden ser de ninguna manera mercantilizados. He leído esta parte para darnos cuenta de la fuerte crítica que tiene este discurso, un discurso que es sostenido por todos los miembros de este grupo, que cual yo no solamente comparto abiertamente, sino que también difundo abiertamente. El tema educativo en torno al tema neoliberal, quiero conversarlo brevemente en 2 aspectos: el aspecto de la educación básica y el aspecto de la educación superior. En el aspecto de la educación básica, como profesor que he sido de educación básica y también investigadora en este tema, me doy cuenta que hay aspectos que la educación termina impactando o termina en contradicción con 2 ámbitos: el ámbito familiar y el ámbito de la misma escuela. En la propia escuela, las redes que se van tejiendo entre sus miembros son redes de amistad, de solidaridad, se puede decir incluso de fortaleza del capital social, pero fuera de los espacios educativamente hablando. O sea, hay posibilidades de fortalecer estos espacios como redes de solidaridad,
pero a la larga lo que tenemos son contenidos competitivos, que son necesarios seguramente, pero terminan generándose contenidos homogéneos a grupos humanos completamente distintos. Grupos humanos andinos, grupos humanos del litoral, grupos humanos urbanos, grupos humanos rurales. Entonces, la educación no tiene este contenido intercultural que hemos conversado en otra mesa, no tiene este contenido diferenciador que es necesario entender bajo las perspectivas de la población que está allí. Y si hacemos eso a un lado, no tiene una perspectiva propia, históricamente hablando, de lo que representa el Perú en este caso, que es la lógica solidaria, la lógica recíproca, que es a la larga lo que nos ha sacado de muchos problemas, como por ejemplo lo de la violencia política, problemas como los de la crisis económica, etcétera, etcétera, porque nunca iba a haber un pobre que no tuviera que comer, porque iban a haber vecinos o iba a haber personas que lo iban a poder apoyar. La solidaridad basada en esta perspectiva de Ayllu, que viene desde mucho tiempo atrás, es algo que ha salvaguardado la vida de las personas, pero esto no está como contenido claramente explícito dentro de perspectivas de competitividad y perspectivas de individualismo. Los jóvenes, los estudiantes terminan teniendo contenidos que a veces son completamente distintos a lo que en sus propias vidas, en cuanto a vínculos etarios, sostienen y poseen. Este es un tema muy complicado, porque el tema de la violencia estudiantil, el tema de los insultos, el tema de la burla, la mella hacia personas de otro país, hacia personas que hablan distinto, hacia personas que tienen comportamientos que son muy distintos a los que los demás esperan en términos de género, inclusive, terminan siendo objeto o pretexto para la violencia entre estos grupos humanos. Y el acompañamiento de sentido es un tanto difícil hacerlo cuando los contenidos son neta y claramente individualistas. Este es un gran problema que existe. Y en términos de educación superior también existe este dilema y este problema, porque en cuanto a educación superior se refiere, tenemos una dificultad en cuanto a instituciones educativas. Existen porque en la década de los 90 existió una gran cantidad de universidades que se fueron poco a poco creando en nuestro país, y estas universidades no solo no contaban con calidad educativa, sino no contaban con objetivo final institucional universitario. La universidad, en su gran mayoría, divorciada del Estado, divorciada de las políticas sociales, divorciada de las necesidades que existen de transformación para un país, terminó teniendo un objetivo completamente distinto, y el objetivo de sacar títulos y darles la posibilidad de trabajo a los estudiantes, lo cual es completamente legítimo. Sin embargo, no cumplía con ninguna de las dos. La educación era completamente terrible. E incluso la universidad cerraba antes de los 5 años por la pésima calidad que tenía. Hoy, en la actualidad, lo que estamos viendo es que muchas de estas instituciones han sido cerradas o han sido evaluadas por la denominada SUNEDU, esta Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que se está poniendo en juego, porque el Congreso actual o el posible futuro Congreso, los posibles futuros presidentes o presidente, ya han puesto en la mira la posibilidad de destruir o de anular este llamado SUNEDU. ¿Por qué? Pues porque no cumple con la necesidad máxima con la que nace una universidad privada, que es en realidad lo que más existe en Perú, universidades privadas. Tú no puedes pensar en ser profesional de éxito si no estás en una universidad privada, porque la universidad pública es una universidad ya estigmatizada anteriormente. Hoy en día ha levantado felizmente su estatus, pero sigue siendo una universidad que es comparada con la peor educación que hay. Entonces, tú no estás en una universidad privada, tú no tienes futuro por delante, por un lado. Y por otro lado, las universidades, entonces, como decía anteriormente, son pensadas únicamente como empresas. Son pensadas para que los estudiantes paguen todo el dinero que pueden, paguen y puedan con esto revitalizar económicamente a la misma institución, que no tiene ningún objeto de investigación, no tiene ningún objeto con respecto a lo que representa la sociedad, sus necesidades, lo que representa la justificación de la propia institución como tal, entre otros argumentos. Entonces, estos dos aspectos, tanto educación educación superior como educación básica, me preocupan bastante. Y aquí ingreso a un segundo punto, que es el punto de la dificultad, ya esto en educación básica, que existe para poder educar cuando en la familia se incluyen otros elementos u otros contenidos. Y esto a mí me marea bastante. Vean ustedes, para contextualizar brevemente, en el Perú se sostuvo una famosa acción colectiva sostenida o encabezada por iglesias religiosas, y estas tenían este logo que se llamaba "Con mis hijos no te metas".
¿Qué quiere decir con mis hijos no te metas? O sea, yo le doy educación. Tu escuela no le puedes hablar de género. Tu escuela no le puedes hablar de igualdad en términos muy universales. Tu escuela no le puedes educar como tú quieras. Tu colegio, escuela, estado, tienes tu lugar, pero yo decido qué contenidos le doy a mis hijos. Si a mis hijos les digo que los hombres nacen para mandar y las hijas para obedecer, pues así va a ser. Si en mi casa les digo que hay determinadas personas con más derechos que otros, pues eso tienes que respetar. Uno puede creer esto que es un tanto difícil de creer, pero si nosotros vemos, por ejemplo, un plan de gobierno, que lo había comentado en el happy hour de otro día, vemos el plan de gobierno, por ejemplo, de un partido, nos damos con la sorpresa de que en ese espacio, tengo 15 minutos, ¿no? ¿Todavía o no? Me faltan 5 minutos, si no me No, equivoco. Jerjes, perdona, pero es en menos tiempo. Yo me había equivocado, es un 10 error, pido minutos entonces, disculpas. ya. Entonces No, no, tengo... son menos. Ya ¿Menos? te has sobrepasado. Ya. Sí, o Bueno, sea que entonces, para cerrar esto, cierra, entonces, sí, cierra. Disculpen. tenemos muchas contradicciones en este contexto y eso nos debe llevar a muchas reflexiones en el caso peruano y seguramente los compañeros también tendrán reflexiones en otros países. Gracias. Disculpe la confusión, menos mal que Paul, que lo sabe todo, me ha corregido. Tiene la palabra Juan Pom, por favor. Son 5 o 6 minutos, no más. Muy bien, muchas gracias. Buenos días acá en Hermosillo y a ustedes, no sé si buenas tardes, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, Paul, Ivette y todos los que nos acompañan. Pues muchos saludos. Voy a sintetizar, siempre el tiempo me pone un poco de presión. Voy a tratar de sintetizar algunas notas que hice durante estos días para referir al menos 3 puntos sobre el tema que hoy al que nos invitan. En México, esta idea o este modelo económico llamado neoliberalismo se fue configurando en función de cómo los gobiernos en México fueron ganando las elecciones y se fueron incorporando en la toma de decisiones, sobre todo en la toma de decisiones del gobierno federal. Esto tuvo que ver mucho con el papel que jugó en su momento el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, ¿sí? Que a través de su militancia, primero se gestó una camada de presidentes revolucionarios, después una camada de presidentes que eran abogados y posteriormente llegaron los técnicos en los cuales dejaron de lado el papel del Estado y dijeron, bueno, como venían entrenados de universidades de Estados Unidos, lo tengo que decir así, empezaron a aplicar el modelaje y las técnicas que están asociadas al llamado liberalismo económico y posteriormente el famoso neoliberalismo. Y por supuesto, esto tuvo un impacto muy importante en el tema de la educación. Yo quiero comentarles a ustedes que en el caso de México, la idea de universidad pública sigue muy vigente y sigue muy arraigada porque, bueno, hay una alma mater en México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que afortunadamente pues tiene una autonomía y juega un papel muy importante en la idea de formación de recursos humanos, de formación de estudiantes. Y también cada entidad de las 32 entidades, de los 32 estados subnacionales, tienen una universidad o dos, en algunos casos, que tienen esa función pública de recibir a los estudiantes de todos, ¿no? De todos los niveles, de todas las clases sociales. Y por supuesto, desde los años 90 ha estado en discusión la idea del acceso a la universidad, porque cada vez son menos espacios. Esto quiere decir que la universidad pública versus universidad privada, para el caso de México, han ido a lo largo de las décadas caminando, han ido de la mano. Por ejemplo, tenemos universidades privadas muy importantes, como la Universidad Iberoamericana, el ITAM, universidades que por muchos años se han consolidado, digamos, si no por un siglo, ¿no? Por no decir un siglo, se han consolidado
en el imaginario de algún sector de estudiantes y sobre todo los que pueden acceder, pero también cada entidad en los espacios subnacionales existen y han crecido mucho el tema de la universidad privada, y uno de los problemas que se tienen en las entidades tienen que ver cuando se les asigna el registro de validez oficial, que eso tiene que ver con compromisos políticos. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, durante los años 80, digamos, para el caso de México, se construyó y se consolidó el modelo neoliberal. Digamos, ustedes recordarán algunos el papel que jugó el expresidente Carlos Salinas de Gortari con la firma del Tratado de Libre Comercio y todo lo que vino, todo lo que implicó en esta idea que bien Jerjes resumía y que está en el resumen de Félix, ¿no? de esta mesa, que tiene que ver con la cosificación, ¿no? de la actividad pública, digamos, con la privatización de los servicios que antes eran públicos, y donde la educación tiene un papel que va caminando por dos lados en mi lectura. Por un lado, el papel que tiene que ver con la disponibilidad del Estado, de acuerdo al artículo 3º de nuestra Constitución Política, promulgada en 1917, la vigente, y que tiene que ver con la gratuidad de la educación, por un lado, y que tiene que ver con que todo mundo, entre comillas, todos los mexicanos y mexicanas, podemos acceder a la educación. Pero eso no es cierto. Y tampoco es cierto que la construcción de modelos de educación ha sido eficiente y se ha logrado calidad de la educación para el caso de México. Eso es totalmente una falacia. Y para ir cerrando, se lo voy a demostrar ya en estos minutos, en este minuto que me queda, se lo voy a demostrar con unos datos. Según la UNESCO, en México, el porcentaje de cobertura que tenemos, fíjense, en educación superior no alcanza el 40%. Tenemos el 39.7% de cobertura. Es decir, casi el 60% de mexicanos que pueden acceder a la educación se quedan fuera. De ahí que sean captados por la educación privada, ¿sí? Y si me voy a los datos, porque no me alcanza el tiempo, de educación primaria, de educación secundaria y de educación media, los datos estos de cobertura se complican un poco más. Quizá en los últimos años se ha avanzado en cobertura para que todos los niños y niñas puedan acceder a la educación. Concluyo diciendo, ¿no? Porque yo sé que son 5 o 6 minutos. Concluyo diciendo, en 2018 llega un nuevo gobierno proveniente de la izquierda por primera vez en la historia de nuestro país y se asienta con un discurso diferente que tiene que ver con esta idea que algunos han escuchado, que se llama la cuarta transformación. La primera transformación se refiere al periodo de la independencia con España. La segunda, en el periodo de reforma, en 1858, en la separación Estado e Iglesia. La tercera transformación en nuestro país es la Revolución Mexicana, 1910-1917, que al final concluyó con la redacción de la Constitución Política. Y esta cuarta transformación, que es un discurso político, pero que en los hechos se está manifestando con 3 cosas. Y ya con eso termino. Primero, en cuestiones de educación. Primero, la creación de 100 universidades públicas para que puedan acceder, sobre todo, la población indígena, ¿sí? Segundo, la creación de becas, la creación del programa de becas Benito Juárez, que tiene que ver con darle mensualmente, bimestralmente, un recurso a los estudiantes, a todos los estudiantes de universidades públicas, de escuelas públicas, perdón, un monto para poder con la idea de evitar la deserción, ¿sí? Y tercero, el anterior modelo de educación suscribía una evaluación a los profesores y profesoras, y este gobierno lo revocó. Esto ha generado que tengamos en México grandes preguntas, que aquí obviamente no las puedo responder, grandes preguntas sobre el tema de cuál es el estado que guarda la educación en México. Concluyo diciendo, en mi lectura, el estado que guarda la educación en México, la educación pública, es el de transformación, el de cambio.
pero todavía no tenemos visibles los resultados. Quizá en las preguntas pueda ahondar en algunos de estos temas. Gracias, Félix. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Han sido muy interesantes hasta ahora lo de Jerjes y Juan. Yo creo que no va a ser menos Orlando, de Paraguay, que nos hemos hecho muy amigos, curiosamente, en todas estas sesiones del Congreso y previas al Congreso. Orlando, tiene usted la palabra. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, ok, gracias. También retribuyo los saludos a Félix en ese sentido de la amistad y a todos los presentes, agradeciendo por la participación en este espacio y los saludos concentrados en mi hermano Paul y Gina, pero es para todos los presentes. Me gustaría hacer una mirada, sobre todo considerando que hay algunos aspectos que son comunes. Mientras nos manejemos dentro de un modelo capitalista, la educación siempre va a ser una mercancía. Eso no va a cambiar en la medida de que haya ciertos otros aspectos que se deban considerar como importantes. Quizás uno de los elementos así trascendentales dentro de este esquema es comenzar a repensar el tema de la educación, y eso en Paraguay, porque quiero contextualizar allí, eso en Paraguay se está dando a partir de algunos aspectos legales inicialmente. Nosotros partimos históricamente de una dicotomía, una disyuntiva, y en realidad es una convivencia dialéctica entre la universidad pública y la universidad privada. La universidad pública de nuestro país es restrictiva, ha sido así durante mucho tiempo. Y eso ha sido caldo de cultivo para la constitución de universidades privadas. Estamos hablando en un país de 7 a 8 millones de habitantes, de 52 universidades, de las cuales 8 son públicas, el resto son privadas, con una capacidad instalada para recibir aproximadamente a 15 millones de estudiantes, pues nosotros somos 8 millones en total. Quiere decir que la posibilidad de que esa capacidad realmente se utilice al máximo solamente tiene que ver con los procesos de internacionalización. Para que eso ocurra, hay que comenzar a pensar en términos justamente de la innovación, que a través de la pandemia esto está ocurriendo en nuestro país hoy. Pero ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos esta discusión que estamos mirando ahora. Sí, hay una discusión sobre el modelo pedagógico, hay una discusión sobre el modelo educativo en términos de la educación superior sobre todo. Pero lo que no hay es una mirada en relación a, está bien, el modelo de universidad está modificándose a partir de lo que nosotros entendemos como estos modelos de acreditación. Estamos yendo hacia Bolonia, hacia el modelo anglosajón, estamos yendo hacia este tipo de cuestiones de apertura e internacionalización de universidades. Ok, esto está todo bien, pero siempre nos vamos a manejar dentro del mismo paradigma. Eso no se está discutiendo en nuestro país. Se discute, sí, se necesita más inversión y por ello los estudiantes tienen que pagar más. O sea, siempre estamos metidos en el paradigma capitalista. Yo no estoy hablando en contra del modelo ni a favor de otra cosa, sino estoy diciendo que en la medida que el sistema educativo no comience a repensar el paradigma sobre el cual trabajar para entender que las universidades pueden ser privadas, no hay problema. Las universidades, algunas son públicas, tampoco es un problema porque es una discusión en un nivel superior, pero que la educación no es una mercancía, que eso es lo que realmente la mayoría de nosotros está diciendo, que no es una mercancía, sino que es un bien público que requiere no solamente una mirada desde el Estado, sino una mirada de aquellos que desde la universidad pública deben entender, y voy a usar una palabra fuerte, el negocio. El negocio educativo no se basa en el lucro, el negocio educativo se basa en la sustentabilidad del sistema, en la sustentabilidad de un modelo pedagógico que hoy todavía no entra en discusión en nuestro país. O sea, en algunos puntos, por ejemplo, yo soy director de posgrado de la Universidad Católica. Y la Universidad Católica es una universidad privada, no es una universidad pública. Y por supuesto que tiene todas la estructura de sustentabilidad a partir de lo que se entiende como el aporte de los propios estudiantes para poder manejarse. Pero lo que ha traído, por ejemplo, esta pandemia es que nos ha mostrado
y es una discusión interna que ya es externa también, que estábamos mirando mal el sistema educativo. Estamos mirando el sistema como una física grande que debe albergar a personas dentro, en lugar de pensar al sistema educativo justamente como un sistema intangible que lo que debe hacer es generar conocimiento, no transferir, generar conocimiento a partir de sus propios contextos. Y para ello, la educación, la economía debe adecuarse como para que en este paradigma se pueda entender que lo que se transfiere tiene un valor muy superior al que se coloca. O sea, no podemos nosotros hacer comparaciones en términos de lo que nosotros nos manejamos como el valor de la educación es igual al valor de las cuotas, y en la medida que eso no se equilibra, entonces el sistema no se mantiene. Estamos pensando y debemos pensar de una manera completamente diferente, donde lo que se coloca como inversión no es el concepto de la inversión que desde el punto de vista del sistema neoliberal y capitalista se entiende como inversión. Es una inversión en el impacto social y es una inversión que seguramente debe retornar, pero no va a retornar en la misma medida que otro tipo de negocios. Y esas cuestiones creo que todavía en nuestro país, solo en algunos sectores estamos empezando a discutir, pero la mayoría todavía no entiende. Los empresarios del sistema educativo, y utilizo la palabra empresarios, sobre todo en la educación superior, pero eso se da en todo el sistema, yo me concentro un poco allí, los empresarios del sistema educativo todavía no han cambiado su chip o el paradigma para poder entender que el negocio educativo se basa en una fuerte apuesta, y voy a usar palabras así de la misma manera, en una fuerte apuesta económica en donde el verdadero valor de retorno no se da en el dinero, sino se da en el desarrollo del país. Y eso, de alguna manera, algunos de los que estamos en el sistema educativo estamos comenzando a decirlo muy fuertemente, porque la innovación educativa no tiene que ver solamente con colocar más tecnología y poner más estructura y generar más acceso a la población, sino también comenzar a generar puntos anteriores y de articulación con el resto del sistema para que toda la población tenga el derecho y por su propia voluntad acceda al sistema educativo. Ahora, sí me dice acá César, dice, solo lo público puede pensar de esa manera, y la respuesta es no debe solo lo público pensar de esa manera. El sector privado también lo puede hacer, y desde el punto de vista financiero es posible. Lo digo porque yo soy formado en el sector empresarial. O sea, yo soy parte del sector empresarial y conozco el sistema y conozco la forma de pensar, pero el pensamiento del lucro en el negocio educativo tiene otros paradigmas que nosotros tenemos que comenzar a mirar. No, la educación no es parte de una empresa, y la empresa educativa que sí existe debe tener otros objetivos, otras miradas completamente diferentes entre ellas. Por eso es cierto lo que se plantea. Los empresarios que piensan así no deberían participar de estos esquemas, sino los educadores con mirada de negocios. No sé si estoy en tiempo, pero creo que llegaría hasta acá. Hay muchas cosas para seguir conversando, pero agradezco mucho la posibilidad también de participar y abrir el espacio para el debate. Gracias. Ya estamos en tiempo. Muy bien. Yo he visto dos comentarios, entonces si les parece bien los leo en el chat y luego doy un poco la palabra abierta si alguien quiere intervenir. ¿Les parece bien? Bueno, uno de los dice, en el caso colombiano, de Noé Jiménez de Colombia, dice, en el caso colombiano, a partir de la década de los 70 se ha implementado un currículum técnico que se preocupa por reproducir un modelo educativo al servicio de las empresas, olvidando al ser el acto humanizador que debe caracterizar la educación. Yo casi le respondería que eso es parte de la esencia del neoliberalismo. Sí. Perdón que intervenga. De hecho, sí. Y este modelo de gestión por competencias que se está imponiendo en el sistema educativo, y digo se está imponiendo porque es el sector empresarial, justamente está formando esto. Si miramos la definición de competencias, que es el desarrollo de habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales de una manera específica, quiere decir que básicamente las personas como recursos van a ser sacadas de las fábricas de educadores para transformarse en piezas, independientemente
independientemente del discurso del talento humano y de la persona y de la gestión de personas. Es una discusión casi hipócrita en ese punto. En la medida que nosotros nos comencemos a pensar en el territorio de significados en términos de una educación que tiene que aportar al desarrollo, totalmente de acuerdo, pero desde una mirada de país, desde una mirada de necesidad y una mirada de contexto, creo que seguiremos siendo también parte de la maquinaria. Gracias. Quisiera, perdón otra vez, quisiera dar la palabra a Paul, que también tenía derecho a sus 5 minutos y se los he quitado. Pido humildemente disculpas. Sí, sí, no, gracias, Félix. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, con los colegas. Voy a hablar justo solamente algunos puntos más con respecto de la economía política. Voy a dar un ejemplo que creo que se reproduce en todos los países para contextualizar que es un fenómeno mundial, no es solamente el norte, el sur. En la provincia de Quebec, el estado, ¿no? En Canadá, hay casi 9 millones de personas. Hay un sistema privado que tiene 12% de los alumnos a la primaria y 18% a la secundaria. Entonces, 15% de las 85% de los alumnos en el sector público van a la universidad. Casi 100% de los alumnos en el sector privado van a la universidad. Entonces, creo que eso es el fenómeno en el mundo entero, el neoliberalismo. En la sociología de la educación podemos identificar más o menos quién va a ir a la universidad sabiendo los recursos de sus padres y dónde vive la persona. Entonces, lo que dijo Juan con respecto a la gente indígena, lo que dijo Orlando con respecto del buen público versus el buen privado, y también Jerjes, es decir, que la economía política es un fenómeno que nos domina. No hay espacio para hablar de la militarización, los conflictos, las guerras, todo eso, eso no se encuentra en las escuelas. Las desigualdades con la gente indígena, la gente de minorías étnicas, raciales, pobres, no hay espacio. Entonces, eso es un fenómeno mundial. Y yo veo un poco un cuadro de las relaciones entre la escuela y el mundo público, y los ministerios de la educación no se preocupan mucho de la justicia social, la alfabetización política, el involucramiento crítico, el cambio social. Entonces, estamos en un mundo donde tratamos de formar por el empleo la gente. Entonces, es irónico, es una paradoja que la educación representa para nosotros el cambio social lo más importante que podemos realizar, y en el mismo tiempo es un bloqueo, es una resistencia. Entonces, necesitamos pensar en la educación informal, no formal también. Diciendo eso, que hay mucha gente que trabaja fuerte en educación, educadores y todo, pero hay limitaciones. Entonces, en este nuevo contexto pandemia podemos ver las desigualdades muy fuertes. Las medias sociales, los movimientos sociales, los organismos, los eventos, creo que allá hay mucha esperanza para crear espacios, diálogos. Necesitamos transformar la democracia normativa que no funciona bien para la mayoría de la gente. Entonces, cuando hablamos de la economía política, necesitamos hablar de cómo repartir, redistribuir, entender la riqueza. Es una barbaridad de ver ciudades con mucha gente que vive en condiciones no aceptables, y podemos en el mismo tiempo pensar de hay bases militares en muchos países y misiles a la luna, y entonces hay una
hay un tiempo para todo, pero quería simplemente decir que necesitamos redefinir el objetivo de la educación, para quién y cómo, y qué objetivo. Y en la sociología de la educación hablamos mucho del contexto. No es decir que el contenido no es nada, pero el contexto es casi todo para entender quién va a aprender qué. Y como Freddy habló mucho de los temas generados. Entonces, como dijo en la ficha, el capitalismo, eso es un problema. ¿Qué podemos hacer en América Latina ahora con las elecciones en varios países? Las elecciones no son el punto final y creo que es una distracción muy fuerte para movilizarnos. Podemos verlo en los Estados Unidos ahora, la concentración de las esfuerzos del poder formal que controla este debate. Por fin, creo que en la educación hay una lucha en las facultades de la educación ahora, que los temas sociología, filosofía, historia se vuelven de menos en menos importantes y no hay mucho espacio para la justicia social. Entonces, no es extraño que los maestros, en gente muy buena, muy involucrada, se vuelven un poco desafectados y que las estructuras no permiten hacer esos cambios, a pesar de que hay muchos ejemplos, Joel Westheimer y otros, hay proyectos, pero formalmente en la base es muy difícil. Entonces voy a pararme allá, Félix. Muchas gracias. Miren, Adolfo Agundé Rodríguez señala el proceso de privatización de las escuelas en Quebec y dice: este proceso de privatización al interior de la escuela sucede también en sus países latinoamericanos. Bueno, yo desde Chile digo que sí, de entrada, ¿no? Pero hay otros contertulios que puedan decir algo. Y también Denis y Lorena, quiero unirlos los dos, habla del ranking internacional de la medición de productividad, etcétera, etcétera, en las universidades, ¿no? Dice: bajo un nuevo modelo de educación superior, ¿sería posible pensar que estos rankings utilicen otros indicadores o que se pueden obviar? Son dos preguntas que dejo ahí. Yo tengo algunas ideas de respuesta, pero no quiero acomparar el discurso. Yo hablaría sobre el tema de los rankings. De hecho, en esa parte quizás todo el mundo sabe, pero los rankings están armados para los ganadores, por supuesto. Eso es demasiado obvio. Entonces, por supuesto, y todo el sistema incluso de la generación del conocimiento a partir de los modelos de investigación y los modelos de trabajo propio de la universidad, justamente están armados para seguir manejando el mismo paradigma de ganadores y perdedores, porque creo que ese es el gran problema de la educación. Estamos en un sistema que su paradigma está basado en ganadores y perdedores y en el concepto de la limitación de los recursos. En la medida que nosotros no salgamos de ese esquema y sigamos tratando de entender o de aceptar que es la única forma, entonces sí vamos a tener inconvenientes. O sea, los recursos, sobre todo en este mundo, en este nuevo mundo, no son escasos, son infinitos. Solamente que hay que pensarlo de otra manera. En la medida que no salgamos de estos esquemas, vamos a seguir actuando igual y por eso los rankings están armados justamente para seguir manejando a aquellos que están en los puntos superiores, que están en los puntos inferiores. Cambiamos los indicadores en la medida que cambiamos los paradigmas. Sí, yo quisiera intervenir, si no les importa también, en este sentido, ¿no? A ver, es que hay en dos niveles. Un nivel micro, podemos decir que los rankings existen y existen el paperismo, que es esa locura por los papers y las revistas de impacto, porque nuestras universidades han aceptado que eso sea así. Nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza para decir: haz esto. No ha habido ningún dictador que nos ha obligado a firmar una carta. Hemos entrado en ese juego y hemos entrado en el juego de las grandes multinacionales. Esto también tiene que, para que vean, porque es decir,
nosotros también somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que está ocurriendo. Ahora también, de que hemos aceptado desde la rectoría de las universidades, y en España es clarísimo, hemos aceptado esa locura del paperismo, estamos tergiversando lo que es el conocimiento, sobre todo de las humanidades, las ciencias sociales, lo estamos borrando con la estructura del paper, que es una estructura homogénea para todos los papers y todas las revistas, etcétera, 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 ¿no? En este sentido, en lo macro, me gustaría apuntar una cosa que a veces se nos olvida. Miren, yo creo que el neoliberalismo está aquí y ha triunfado gracias al Estado. Nos han vendido durante años que el neoliberalismo quería tener menos Estado para poder prosperar, pero el liberalismo no ha prosperado si no ha sido por el Estado. Han tenido que tomar el Estado, las grandes corporaciones, a través de sus políticos, y desarrollar las políticas neoliberales, ¿no? Un ejemplo histórico es la abolición por Bill Clinton en el 99 de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos. Esa ley separaba a los bancos de ahorro de los bancos de inversión. Al unirlos creó el crack y todo el desastre que nos ha llevado ahora. Es decir, es una política desde el Estado la que ha permitido el desarrollo de eso. Es decir, Thatcher permitió el desarrollo del neoliberalismo, Reagan lo permitió y en España lo hemos permitido. Durante todos esos años, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado ha sido parte de la maquinaria, por lo tanto es modificable. Si es el Estado es el que está ahí, es modificable en cuanto el Estado tenga esa estructura, tenga otros políticos dentro que no se dejen embaucar, ¿no? Y luego, por último, una pequeña acotación. El neoliberalismo entra en nuestra subjetividad, y hay que empezar a pensar con un vocabulario diferente. Por ejemplo, el concepto de capital humano, que está extendido y ha barrido a toda... Ya no digamos el concepto de competencia que Orlando planteaba, que me pareció abominable que entrase en las universidades, pero nos hemos gastado años con la parte de Bolonia, de la competencia que nos llevó a nada, no ha sido nada más que a otra vez mercantilizar el pensamiento, ¿no? Uno de los conceptos es el de capital humano. Pedimos generar capital humano dentro de las universidades y estamos locos. Estamos poniendo precio, etiqueta de precio al trabajo de las personas, es decir, al trabajo intelectual, al trabajo para la sociedad, etcétera, y seguimos ahí. Y es un concepto denostado incluso dentro de la economía, por vago, porque elimina, por ejemplo, como decía Boris Seguinte en un artículo señaló hace casi 40 años, el concepto de clase social. Cuando hablas de capital humano ya no hablas de clase social, ¿no? Es decir, y eso impermeabiliza nuestra forma de entender la situación. El neoliberalismo está en nosotros también. Como decía el otro día Ricardo Espinosa en su intervención aquí, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Es decir, ¿cuál es nuestra, ¿por qué permitimos esas cosas? ¿Por qué permitimos ese vocabulario? Nada más. Yo quiero decir... Bien. Diga. En lo que se ha comentado, estoy muy de acuerdo, sobre todo en esta idea que comentaba Orlando, muy bien, este panorama asociado a que mientras haya un modelo capitalista, la educación pues se va a ver como una mercancía. Yo quiero referirme en el marco de esa idea también a los casos de éxito cuando el Estado empuja o impulsa, sigue impulsando la educación pública, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México, y debo de suponer, para algunos países de América Latina, la idea de educación pública, el acceso a la educación pública, permitió a ciertas generaciones construir su formación y posteriormente poder acceder, por decirlo de esa manera, a otro tipo con ciertas competencias a otro tipo de trabajos que no necesariamente son las que venían desarrollando los papás o los abuelos, que por lo regular eran trabajos obreriles, ¿sí? Lo decía muy bien Paul Carr hace ratito y aplica para México. Depende del nivel de ingresos de la familia, se va visualizando sobre el acceso a la universidad. Yo veo muy complicado, yo he sido profesor visitante en Estados Unidos y veo muy complicado cuando los estudiantes se tienen que endeudar demasiado para poder sacar su carrera universitaria, ¿no? Deudas impresionantes en dólares de Estados Unidos. Lo mismo sucede en México con el acceso a la educación privada, por supuesto, pero también se ve con el acceso a la educación pública, donde desde regiones, ¿sí?, donde está la universidad al pivote, la universidad pública, se tienen que trasladar, pero no tienen para comer, no tienen para hospedarse, no tienen para el transporte, y muchas historias de vida se han construido así. Hoy podemos ver a bastantes personas
si me permiten ese concepto, en esta mesa lo voy a decir, de éxito profesional, por decirlo así, pero que se empujaron y se impulsaron desde esa educación, digamos, privada. Por último, yo soy de la idea, aquí la podemos platicar, para hacer investigación se necesitan recursos. Y muestra de ello nos los ha dicho esta pandemia, ¿verdad? Que se canalizaron muchos recursos al sector salud y muchos recursos para poder tener una vacuna y todo se... Pero ¿de dónde vienen los recursos? Ese es un gran dilema que tenemos. Con eso voy terminando, ¿sí? El Estado puede proveer, y este es un dilema en los países de América Latina sobre los presupuestos, ¿verdad? Sobre el tema de cuánto dinero se va a las universidades por parte del Estado. Y es una discusión política y económica, por supuesto. De ahí entonces que universidades privadas, con la generación de todo ese capital que hacen al utilizar la educación con todos estos elementos de privatización, pueden tener mejores laboratorios, contratan una plantilla que a veces pues, puede ser diferente a la formación en universidades públicas de donde provienen algunos profesores. Pero eso, digamos, es parte de un mapa grande, con eso termino, de un mapa grande de contradicciones, de problemas, y por eso me llama mucho la atención cuando se habla de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la educación en América Latina, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos redefinir? Hay muchas maneras. Yo me quedo con la idea de que en el caso de México, en función de nuestros problemas, en función de nuestras etnias, ¿no? De nuestros grupos indígenas, en función de nuestros niños y niñas que hay un sector muy grande desfavorecidos, desprotegidos, ¿sí? En función de eso, se puede ir pensando este cambio de modelo de educación. Y sí, más Estado, menos mercado. Paul, tienes la mano levantada. Sí, gracias, Félix, Juan. Yo noté una tendencia desde 15, 20 años, es que todas las universidades en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, me imagino en Europa y en otros lugares, están buscando de una manera fanática los estudiantes chinos. Y que los estudiantes chinos vienen y pagan 3 veces más la inscripción y no hay casi ninguna interacción. La gente viene, la gente paga, la gente regresa, la gente hace. No es un proyecto de interculturalidad, de nada. Y eso, en el mismo tiempo, podemos ver, especialmente con la pandemia, es una inquietud que tenemos que las universidades no tienen. Podemos enseñar a distancia, menos de gastos sobre el campus, menos de actividades sobre el campus, menos de profesores. Y el colega Brad Porfirio de los Estados Unidos ayer dijo algo de muy interesante y es una tendencia que podemos ver que de más en más hay menos de profesores que tienen la permanencia. ¿Qué es un profesor permanente? Es un profesor que trabaja sobre el servicio colectivo, comités, enseñanza, investigación, todo, pero lamentablemente los profesores que no tienen permanencia necesitan todo el tiempo buscar otros cursos y entonces no vemos una mejoración del contexto universitario y eso es en todos los lados. Me gustaría simplemente referirme a una pregunta de una colega que habló ok, no sé pero fue muy interesante que la ironía que la gente pobre, marginalizada, con razón, quiere que sus niños no vivan la misma cosa. Entonces, la gente hace todo para vivir en contextos, en barrios más interesantes, pero en una escuela más interesante, como Orlando dijo, que tiene un nivel de interés de los otros más elevado, pero que
este niño vaya a la universidad, pero en el mismo tiempo es bueno, pero una persona, y como personas, como gente que tiene familias, todo el mundo quiere que sus niños vivan bien, pero la sociedad estamos seleccionando 1, 2, 3% y los otros van a reproducir todo. Entonces necesitamos reimaginar la democracia, porque la educación sin democracia es una aberración. Y entonces hay Dewey, hay Freire, hay Marx, hay mucha gente que habla de eso, pero la democracia en la educación, si no hay, no es una educación para la democracia. ¿Cómo vamos a actuarnos? Podemos verlo en las calles de Colombia, en Chile, en muchos países ahora. La gente está pensando de otra manera, pero la escuela es tan fundamental a nuestra vida. No es solamente para aprender, contar matemáticas, pero es una preocupación total ahora, creo, con la pandemia. Pero el neoliberalismo en esteroides, esta idea que la gente necesita pagar más del exterior, es difícil. Bueno, gracias. ¿Quería decir algo brevemente? Un par de minutos. ¿Sí? Por favor, Félix. Sí. Claro. Sí, a ver, en el Perú, en educación, siguiendo lo que se está comentando en el Perú, la educación básica, por ejemplo, según investigaciones, tiende a la segregación. Los padres de familia, papá, mamá, quieren llevar a sus hijos a un lugar no solamente que les eduquen bien, sino que se junten con personas de estatus o de élite o pertenecientes a su clase social. Entonces, eso se desarrolla tanto en educación privada como pública. Por eso, personas que no tienen suficiente dinero para pagar una educación privada lo hacen, generándose colegios privados con una paga no muy alta, pequeña o mediana, con una educación terrible, pésima. No lo hacen por educar mejor a sus hijos, lo hacen para recrear clases o espacios que segregan a personas que pueden estar incluso en el barrio, pueden estar incluso en el lugar. Personas que se movilizan de un lugar a otro muy lejano con tal de que su hijo pueda estar en un espacio completamente distinto al lugar en el que él o ella vive. Entonces, eso es segregación y existe en el tema educativo básico. El tema educativo es incluso del Estado. Prefieren profesionales egresados de educaciones de las universidades intermedia, que en realidad tampoco no es muy buena educativamente posee, terminan eligiendo a estos egresados de estas universidades, no universidades públicas. Los egresados de universidades públicas con una perspectiva, una visión, pues que no llena las expectativas de estas instituciones o del propio Estado. Repito, no se trata de capacidades, se trata de prejuicios basados en, y hay que decirlo claramente, los egresados de estas universidades privadas extremadamente caras son los hijos de una élite que termina gobernando el país de una manera u otra, del Estado, de la empresa, continuamente por varias generaciones. Es la continuidad de lo mismo y este mercantilismo que se vive en Perú en realidad tiene que ver también con algo, con otra cosa mucho más fuerte, que es la estructuración de estos poderes de continuidad y tan terribles que nos hace daño al país. ¿Alguna idea más? Hay un principio en la estrategia, que es el de la diferenciación. Y detrás hay un concepto bastante terrible, ¿no? Porque hay otro principio, que es el principio del posicionamiento. Volviendo al tema del ranking. Y básicamente la estrategia dice que el que logra el estándar, logra la supremacía. Y vemos eso mismo en las universidades. En las universidades hay una lucha por el estándar. ¿Qué es un estándar? Cuando alguien se queda con el paradigma predominante y el resto se acomoda. Por lo que estamos hablando en general, eso es lo que está ocurriendo. Los rankings están generando estándares. Así es la única forma que se investiga, así este es el único tipo de universidad, esta es la única forma de ver, este es el perfil que todos quieren y nos olvidamos del contexto.
Entonces, ese es un tema importante dentro del esquema. Yo no quiero nombrar a ninguna universidad en particular porque no tiene que ver con universidades en sí, sino tiene que ver con el modelo que nosotros estamos adaptando. Y es cierto, porque Félix recién dijo, nadie nos puso una pistola en la cabeza. Lo que pasa es que estas pistolas son bastante intangibles, porque tienen que ver con presiones que vienen de todos los sectores. Proyectos de cooperación internacional que de alguna manera también te están solicitando, para no decir presionando, a que adoptes una forma de hacer. Hay muchos proyectos que vienen de organismos de cooperación justamente para imponer estos estándares, el estándar de la competencia, el estándar del currículum tal, el estándar de tal forma, hablando siempre en términos de la universidad. Y yo miro de arriba hacia abajo y también deberíamos verlo de abajo hacia arriba porque en realidad las aplicaciones vienen de arriba hacia abajo. Entonces, y el otro tema, y ya para cerrar por una cuestión de tiempo, es que la educación es pública. Debería considerarse así, independientemente de que haya un sistema privado que sustente la educación pública como un bien público. Y eso sí es una destrucción de paradigma, que si nosotros llegamos a comenzar a pensar en eso, vamos a ver, y porque existen en algunos lugares ya organizaciones y universidades y centros educativos que son privados, pero tienen el concepto de la educación pública. Entonces, por supuesto que van a haber cambios paradigmáticos, pero eso es algo que tenemos que seguir trabajando entre todos. Muchas gracias. Elías, ¿has podido recoger alguna de las preguntas del chat? Sí, hay bastantes. Bueno, también algunas ya se han contestado, pero a lo que aludía, por ejemplo, el profesor Paul Carr, era Tamara Lewis, acerca de la ironía en que muchos de los grupos desfavorizados inculcan a los hijos e hijas. Quisiera leer alguna pregunta de Pedro Cornejo, del contexto argentino. Dice que a pesar que la universidad pública como un espacio de formación de una ciudadanía crítica nos pone de frente ante la lucha por hacer de la oferta educativa un estadio pleno de calidad. Sin embargo, señala más adelante que aun cuando carezca de investigación o extensión, como si la demanda del sistema público de formación universitaria es un nivel altamente contradictorio ligado mucho a la educación show, eso es una muestra en el campo social como espectáculo. También Virgilio Araya, sería importante redefinir el concepto de academia, ya que poco se habla de ella, se abandona el contenido y a veces se intervienen demasiados recursos en temas de forma, lo que ha llevado en algunos casos a la corrupción, mediocridad en la formación de profesionales y otras consecuencias que afectan a las nuevas generaciones. La pregunta que señala es, ¿las nuevas tecnologías en época de pandemia contribuyen a la información, no a la educación? ¿Quién se anima? Esa es una discusión fuerte. Educación versus formación. Yo creo que ese es un punto, quizás no tengamos el tiempo para poder entrar allí, pero educación versus formación creo que es un punto en el que nosotros tenemos que incursionar en estos espacios, sobre todo para clarificar los aspectos y tomar posición también sobre ellos. Hay una cuestión importante que tiene que ver con este tema. Tenemos que aceptar el sistema. Aceptar no quiere decir estar de acuerdo. Pero a partir de aceptar el sistema, también tenemos que encontrar los puntos en donde podemos generar cosas diferentes, pensar de una manera diferente. De alguna manera, esta pandemia no vino por casualidad. Independientemente de dónde surgió, no vino por casualidad. Y nosotros tenemos que aprovecharla a favor. Más allá de los problemas que nos ha traído, del dolor que ha traído y que va a seguir trayendo, pero también trae un conjunto de oportunidades que tendríamos que aprovechar en el bien de todo el mundo, en el bien de cada uno de nosotros, pero de nuestros seres cercanos. Pero esa discusión que colocó Pedro creo que es algo que nosotros tenemos que seguir avanzando. Educación versus formación, y no sé si la respuesta es tan sencilla. Gracias. Muchas gracias. Nos queda, yo creo que menos que un minuto, me parece, por lo que me indican aquí. Yo quisiera nada más decir una palabra muy breve, que es que no podemos olvidar en este contexto economicista y neoliberal que la educación es un derecho. Al ser un derecho no puede estar sujeta a mercantilización. Luego podemos discutir lo público o no público de la educación,
pero esencialmente, como dice un abogado constitucionalista chileno, es un derecho. Los derechos no están sujetos a mercantilización y a lucro. Y ahí nos tenemos que agarrar. No es cualquier cosa, no es una mercancía, es un derecho.